niños participen y le alaben a nuestro Señor Jesucristo. Ahorita pasaremos a lo más importante, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y para eso pasaremos a nuestra hermana Luisi de Chávez. Amén. Gloria a Dios. Pues muy contenta y emocionada cada primer viernes del mes, compartiendo cada una de las maravillas que nuestro Señor Jesucristo hace con cada uno de nosotros. No digo nosotras porque el Señor no hace acepción de personas. El Señor nos cuida, nos guarda y nos bendice a cada uno de nosotros. Pero en esta ocasión y dada la temporada, quiero hablarle de aquellas mujeres, aquellas que se levantaron, aquellas que fueron al camino, aquellas que fueron a buscar a su Señor, así como nosotros también. Sin importar cómo esté nuestra fe, nuestro amor está fortalecido por cada una de nuestras necesidades, ya sea por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestros hijos. Algunas veces nos sentimos, como decía hermana Wendy, todos somos humanos y es parte de nuestra carne que nosotros decaemos. Pero nuestro amor es más grande y vamos a ver cómo las mujeres estuvieron en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema que de lo que vamos a hablar este día y de lo que yo quiero motivarles a que nosotros no paremos de hablar. No habla, mujer, habla. No paremos de hablar, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Pongámonos en pie y vamos a la palabra de Dios. Busquemos en nuestras Biblias Lucas, el Evangelio según San Lucas 24, del 1 al 12. Vamos a leer. Lo tenemos y si no, lo podemos ver en nuestras pantallas para que sigamos la lectura para una mayor comprensión. Y nos dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y de las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía como locura las palabras de ella, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Padre Santo, Padre bendito, a esta hora, Padre Santo,
te clamamos, Padre bendito, para que seas tú revelándonos esa santa palabra, para que seas tú, Padre bendito, confortando corazones, para que seas tú, Padre Santo, revelando lo que cada uno debemos de hacer con nuestros seres amados, con nuestros seres queridos. Te damos gracias, Señor, porque no soy yo la que va a compartir esta palabra. Es tu Santo Espíritu, Padre Santo, llegando a cada uno de los corazones necesitados. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues siempre cuando compartí, bueno, yo principalmente, en especial cuando comparto la palabra, ya he hecho mella en mi vida. Y esta palabra me llenó me conmueve mucho, porque yo me pongo a pensar en esos días oscuros, ese Viernes Santo, cuando nuestro Señor Jesucristo murió. Dice que a eso de las 3 de la tarde se oscureció. Hubo gran tiniebla. No sé si alguno, bueno, los que ya son más o menos de mi edad, los jóvenes tal vez no vieron, pero sí pueden verlo. Hubo un acontecimiento, fue como en el mes de julio, hace años, que hubo una gran tiniebla, por lo menos en mi país. Yo soy de El Salvador, y hubo una gran tiniebla a eso del mediodía, y se sintió gran temor. Y yo me pongo a pensar, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, ¿quiénes estaban? Dice la palabra de Dios que estaban al pie de esa cruz. ¿Quiénes fueron las últimas que estuvieron ahí viendo cuando nuestro Señor Jesucristo estaba dando su último suspiro? Fueron las mujeres, fueron ellas quienes recibieron cuando esa gran oscuridad, esa gran tiniebla aconteció en todo el mundo, dice la palabra de Dios. Pero fueron esas mujeres las que nunca se separaron. Fueron esas mujeres las que Dios levantó para que estuvieran al pie, así como usted y yo estamos, a pesar de las necesidades, a pesar de los problemas, a pesar de que algunas veces nuestra fe decae, pero nosotras estamos levantadas, así como esa Débora que se levantó para ir adelante. Así también estas mujeres estuvieron a los pies de Jesús en ese día donde ya no había esperanza, donde su fe apocaba, donde su fe se había quebrantado, en el sentido que decían: todo lo que recorrimos con nuestro Señor Jesucristo, todo lo que pasamos, todo lo que vivimos, como algunas veces nosotros decimos, estamos en el camino del Señor, pero no recibimos esa bendición. Pero el Señor siempre tiene el día y la hora. No es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo del Señor, cuando Él nos va a dar la palabra. Y luego aconteció ese día viernes que murió nuestro Señor Jesucristo, como lo dicen las Escrituras. Pero luego ese sábado, que ha de haber sido eterno, como cuando nosotros tenemos un problema que no se lo hemos puesto a los pies del Señor, que no se lo hemos entregado al Señor, es un sábado eterno y largo. Pienso que así tuvo que haber sido ese sábado para las mujeres, para todas, para cada uno de los seguidores y cada uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Un sábado donde ellos habían perdido la esperanza, pero fueron las mujeres que en ese sábado ellas podían reunirse y estuvieron viendo y platicando, se reunieron para ver cómo iban a remover esa piedra, porque el día domingo iban a ir, dice la palabra de Dios, a remover esa piedra. Saben que esa piedra, en aquellos tiempos, los muertos no se enterraban como se hace hoy en día en nuestras ciudades, sino que se abrían unos hoyos dentro de la roca. Y esa piedra, ¿cómo la iban a mover estas mujeres? Si era, dice, aproximadamente, según los historiadores,
y los arqueólogos era de 1,50 m, que era algo que tenía que cubrir la tumba donde estaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que no fuese robado, para que no llegaran los animales y no lo anduvieran por todos lados y se viese todo ese, saliese todo ese mal olor. Pero la palabra de Dios dice que nuestro Señor no iba a haber corrupción. Pero ¿cuál fue cuando nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas? El primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Domingo, de resurrección, que le llamamos de resurrección porque es el día que nuestro Señor Jesucristo se levantó. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, dice, nosotras siempre diligentes, levantándonos muy temprano, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. En los tiempos antiguos los embalsamaban, pero no era de adentro hacia afuera, sino que le ponían muchas casas como en forma, no sé si han visto, momificando, pero al lado de afuera le ponían las especies aromáticas, y ellas habían creído que iban a encontrar ahí el cuerpo del Señor y iban pensando y habían estado planificando cómo iban a mover esa gran piedra. Algunas mujeres, dice, con ellas, o sea que no solo iban las que mencionan, iban muchas mujeres siempre reunidas, mujeres de fe, que tal vez, según dice esto, había decaído su fe porque llevaban especies y no habían recordado lo que nuestro Señor Jesucristo les había dicho cuando los discipulaba, que iba a resucitar, dijo el Señor. Y luego dice, cuando ellas llegaron al sepulcro, ¿qué encontraron? Hallaron removida la piedra del sepulcro y entraron y no hallaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Estas mujeres dice que quedaron perplejas porque ¿quién había movido la piedra? Porque dice, en uno de los evangelios dice que María Magdalena fue antes que todas las mujeres, porque cuando aún estaba oscuro, o sea que llegó antes de que saliera el sol. Pero fueron estas mujeres de fe las que se levantaron muy de mañana. Fueron estas mujeres de fe las que hablaron de la resurrección. Por eso mi tema es mujer habla, mujer habla. Nosotros no tenemos que callarnos la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que callarnos nuestro testimonio. Nosotros tenemos que hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque algunas veces no conocemos mucha Biblia, decimos, pero sí nuestro testimonio, nuestro cambio de vida es lo que nos lleva paso a paso para que otras personas puedan gozar cada una de las bendiciones que nosotros llevamos. Fueron mujeres de fe las que obedecieron este mandato de Dios. ¿Para dar qué? Dice la palabra de Dios, para dar las buenas nuevas. A pesar, como les dije hace un momento, que su fe estaba despedazada. Estaban decepcionadas porque tanto caminar, a veces decimos tanto caminar, tanto esfuerzo en el Señor y no vemos nuestras bendiciones en nuestro tiempo, pero es el tiempo del Señor. Ellas fueron las que dieron las primeras buenas nuevas. Pero ¿por qué, aunque su fe había decaído, ellas fueron ese primer día de la semana? Porque su amor por nuestro Señor Jesucristo las movió a seguirlo, las movió a ir a esa tumba, a ir a ver a nuestro Señor cómo estaba. Por eso es que cada uno de nosotros, aunque nuestros hijos algunas veces no estén en el caminar o no caminen conforme a la voluntad de Dios, nosotros no tenemos que decaer orando, hablándoles de la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que el amor cubre todas las faltas y tal vez nuestra fe decae, pero recordemos que nuestro amor es más grande y es el que permanece siempre. Las mujeres de fe fueron para poder tener ese amor y poder sostenerse, así como nosotros debemos de sostenernos,
fueron discipuladas. Y qué gran privilegio tuvieron estas mujeres de ser discipuladas. ¿Con quién fueron discipuladas? Con nuestro Señor Jesucristo. Porque si ustedes recuerdan en los relatos, Marta y María, ellas escuchaban cuando estaban en las casas de oración, que sería en nuestros tiempos, ellas estaban preparando refrigerio, escuchando las palabras, todos, cada uno según los dones que Dios nos da. Y fueron las primeras mujeres las que hallaron la piedra que la habían movido, porque no fueron los hombres. Porque no fueron los hombres los primeros que fueron a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Fueron mujeres. Entonces Dios nos ha dado el privilegio y nos ha puesto el querer y el hacer, el levantarnos, el movernos, el escuchar la palabra, el reunirnos para meditar la palabra, para meditar qué es lo que vamos a hacer en la casa del Señor. Dios nos ha dado ese privilegio, el querer y el hacer, que es muy importante. Si Dios le hubiese placido dárselo a los hombres, hubieran sido los hombres los primeros, pero no, Dios lo dio a nosotras las mujeres, a otras mujeres de fe que en ese tiempo tuvieron ese gran privilegio de ser discipuladas por nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ellas fueron las primeras evangelizadoras, llevando las nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Merece un aplauso, démosle gloria a Dios por eso, porque merecen cada una de ellas y nosotros, así como también nuestras mentoras. Hay muchos ministerios muy grandes que algunas veces, como son liderados, hay muchos ministerios grandes de mujeres, de otras denominaciones. Nosotros tenemos el privilegio de tener nuestras fundadoras y como mujeres de fe internacional en El Salvador, que han sido mujeres que a pesar de que Dios abre caminos donde no hay, hermanos, porque yo llevo casi 30 años en el Evangelio y hasta hoy el Señor abrió caminos. Como les digo, no es en el tiempo que nosotros queremos, es en el tiempo de Dios. Posiblemente usted está orando, Señor, yo quiero ir a predicar a las naciones, pero tenemos nuestros hijos, tenemos nuestros hermanos, tenemos nuestro círculo cercano al cual nosotros debemos de llevarle las buenas nuevas. Si usted puede compartir su testimonio, puede compartir una palabra de Dios. Dios nos dio el privilegio de ser evangelizadoras, ser las primeras que llevamos el evangelio de la resurrección. ¿Por qué? Porque fueron esos ángeles, fue Dios quien mandó a esas mujeres y le dio la autoridad para ir y predicar la palabra de Dios. Pudo haberle dicho al discípulo amado, a Juan, ese discípulo que yo me lo imagino tan buenecito, que siempre se recostaba en los regazos de nuestro Señor Jesucristo. Me imagino que tuvo mucha convivencia con nuestro Señor y así lo dice la palabra. El amado, aquel que no era pretencioso, aquel que no era jactancioso, que nunca decía yo, el apóstol Juan, sino decía el otro discípulo, el amado. Pero no, a Dios le plació que fuésemos las mujeres las que lleváramos la palabra de Dios en ese grandioso día de resurrección, llevar las buenas nuevas. Y la invitación es que usted no se quede callada, no pare. Hay alguien siempre que tiene una necesidad. ¿Cómo usted pide ir a las naciones? Yo quiero abrir un ministerio. Si ni siquiera habla de la palabra de Dios a sus hijos, a sus hermanos o a su círculo cercano, a las personas amadas, que es a quien primero tenemos que hablar la palabra de Dios. Si a usted Dios la ha llamado, gloria a Dios, y tiene el apoyo y la bendición de su iglesia, de sus pastores, nosotros le apoyamos. Pero recuerde, tenemos que llegar primero a nuestro círculo cercano, porque Dios nos constituyó evangelizadoras. Por eso las mujeres somos en la casa las tutoras, las que enseñamos, las que damos las normas, las que damos las reglas, las que enseñamos a nuestras hijas cómo deben de comportarse, a nuestros hijos, cómo deben de tratar a una mujer. Porque nosotras somos las que estamos haciendo esos hombres machistas, porque no enseñamos que la mujer se trata como vaso frágil. Si Dios nos trató con ese gran privilegio y nos dio esa oportunidad
de ser las primeras, de llevar la buena nueva de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, ¿por qué no vamos a enseñarlo a nuestras hijas, a nuestros hijos y compartir esa palabra de Dios? Fueron las mujeres las primeras creyentes de la resurrección, porque si recuerdan el texto, que fueron a los discípulos y ellos dicen, ¿qué dijeron? Locura, que las mujeres estaban hablando locura, como algunas veces compartimos con otras personas que no conocen y que dice locura, pero es la locura de la predicación, la locura de la palabra de Dios, la que convierte los corazones, la que cambia los corazones. Así es que nosotros no debemos de parar de hablar de la palabra de Dios. Romanos 6:4 nos hace referencia, ¿por qué nosotros dice que fuimos juntamente sepultados, dice, con Él? ¿Con quién Él? Con Cristo, para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así nosotros también andemos. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que andemos en vida nueva. Nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros demos un paso de fe y que cambiemos. Cuando nosotros, no solo decir somos hijos de Dios, somos mujeres de fe, no. Dios quiere que se vean esos frutos de arrepentimiento, que así como hemos sido muertos con Cristo y resucitados a una nueva vida en el bautismo, así también quiere que nosotros llevemos una vida nueva. Pero porque hemos sido perdonadas. Nosotras mujeres hemos sido redimidas al igual que los hombres, para andar en una nueva forma de vivir. Y eso es para todo. El Señor, como les dije, no hace acepción de personas. Hemos sido todos justificados por la muerte de Cristo. Esa sangre que Jesús derramó ese Viernes Santo en la cruz no es en vano, es la que no nos cubre los pecados, nos limpia de toda maldad. Por eso usted no tiene que hacer en vano la sangre de Cristo. Por esa sangre es que yo estoy este día aquí compartiendo la palabra. No porque sea buena, no porque sea la esposa del pastor, no porque yo conozco Biblia, porque Dios me dio esa gracia, Dios me justificó, Dios me constituyó para llevar las buenas nuevas de resurrección, y por eso yo estoy acá como perdonada por Cristo, porque esa sangre de Cristo tiene poder, porque esa sangre de Cristo cambió mi vida, porque esa sangre de Cristo dijo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque algunas veces nuestros padres quieren que nosotros sigamos sus tradiciones, sus creencias, pero no son para salvación, no son para bien. La palabra de Dios es lo que nos dice, muertos a la antigua manera de vivir, muertos a nuestra carne, y resucitados a una nueva vida en Cristo. Nuestra seguridad es la fe, el amor, la esperanza y el amor. Y 1 Corintios 13 nos dice, y ahora, ¿qué es lo que va a permanecer? Ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Pero el mayor de todos estos, ¿qué nos dice que es? El amor. Como les dije, puede ser que nuestra fe decaiga, puede ser que nuestra fe flaquee cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, cuando viene ese sábado eterno, oscuro, donde los problemas no les encontramos salida. Pero recuerde que a cualquier situación, Jesucristo es la solución. Él murió por nosotros, Él murió por nuestros hijos, Él murió por nuestros parientes cercanos, Él murió por aquellas personas que amamos. ¿Para qué? Para redimirnos, para justificarnos, para perdonarnos, para salvarnos y librarnos de todo mal. Así es que nosotros tenemos que recordar que el amor permanece para siempre. Somos mujeres de fe, porque aunque nuestra fe flaquee con las dificultades, enfrentándonos día a día a cada una de este mundo, de este modernismo. Bueno, para mí, que ya soy mayor, que enfrentarme al modernismo y el cambio de país es un choque cultural, pero la palabra de Dios es la misma
en El Salvador, acá y en todas partes. La palabra de Dios permanece para siempre. Y por nuestro amor, nosotros no debemos de caer nuestra fe para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Nosotras, como mujeres de fe, debemos de seguir adelante y dar un ejemplo a cada una de las personas que nos rodean, porque el amor permanece para siempre. Y antes de que usted ponga en disciplina, yo no le digo que no ponga en disciplina a sus hijos, pero que también usted pueda darle una oportunidad de redención a sus hijos. Usted tiene que recordar que el amor cubre todas las faltas. El amor cubre toda la falta y por amor nosotros tenemos que hablarle de la palabra de Dios a nuestros hijos. El odio, cuando usted trata mal a su hijo, despierta rencillas, pero el amor cubrirá toda la falta. No importa lo que su hijo, su hija, su esposo haya hecho. Dios murió por ellos también y por nosotros. Así es que nosotros tenemos que ser conciliadores y buscar sin desmayar, hablar de Cristo, porque posiblemente han escuchado como estas mujeres y estos apóstoles escucharon la palabra de Dios, pero no se le habían abierto los oídos espirituales como para entender la palabra de Dios. La entendieron cuando llegaron y vieron el sepulcro. ¿Cómo estaba? Vacío. Ahí recordaron cuando ese ángel les habló, cuando fue el Espíritu Santo que les reveló y vieron que no estaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que estaban eran los lienzos y la forma, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Estaba también su como turbante a un lado, pero no estaba el cuerpo. ¿Sabían que eso fue en el Imperio Romano? En Jerusalén, no fue en ningún pueblo donde la gente no conoce las leyes o a nadie le importa. No, fue en Jerusalén y esa tumba fue regalada por José de Arimatea, que era una persona muy rica y él tenía el sepulcro, como les dije hace un momento, que había sido cavado en piedra. Eso quiere decir que estaba a unos pasos de Jerusalén. ¿Por qué estaba a unos pasos de Jerusalén? Porque iban y venían y solo dice que venían, corrían y corrían, como usted debe de correr cuando es día de servicio, ir a la iglesia, si hay que ir a visitar a un enfermo, correr a hablar de la palabra de Dios, cuando hay que servir en escuela bíblica, correr y estar temprano y ser nuestra prioridad, nuestro Señor Jesucristo. Estas mujeres y estos hombres corrían de un lado y por tanto el sepulcro estaba cerca de Jerusalén, donde habían personas muy importantes. Y los romanos lo que hubiesen querido era que estuviese el cuerpo ahí, porque saben, el que esté la tumba vacía, esa es la confirmación de nuestra fe, que nuestro Cristo no está muerto, nuestro Cristo vive en nuestro corazón y Él nos tiene preparado una morada para cada uno de nosotros. ¿No le emociona eso? A mí se me eriza la piel el saber que Cristo murió por nosotros, que Él es el que nos ha redimido y principalmente que Él es el que me dio la oportunidad de estar compartiendo este día la palabra de Dios con ustedes. Fueron las primeras mujeres de fe las que recordaron a su maestro, así como un día vamos a recordar cuando estemos en la dificultad. Ay, el pastor nos dijo, eso ya no lo había dicho el pastor, cuando Jesús les habló de su propia resurrección, que ese es el fundamento de nuestra fe. Y Juan 14:26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas esas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si usted lee la palabra de Dios, si usted medita la palabra de Dios, tal vez yo he escuchado, a mí no me gusta leer, a mí se me olvidan las cosas. Pero si en usted mora el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios, nos dice la palabra, quien le va a recordar la palabra perfecta en aquel día oscuro, en aquel sábado largo, donde usted no le encuentre la respuesta a su problema. Es Dios quien va a estar con usted y le va a revelar
¿Cuál es la salida a cualquier situación? Jesús es la solución. Todos los cristianos, por la fe y por el poder de Dios, somos resucitados espiritualmente con Jesús. ¿Sabe usted que Colosenses 2:12 nos dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos? Tenemos que ser levantados como nuestro Señor Jesucristo. Fuimos sepultados en el bautismo. Todas las cosas viejas ya pasó. Dice que nuestros pecados fueron echados a lo más profundo del bautismo. Y hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. Por aquel que nos amó, por aquel que murió por nosotros, por aquel que dio su sangre por nosotros. Por eso usted no tiene que hacer en vano la sangre de Cristo. Jesús habló de su resurrección cuando Él les predicaba, cuando Él discipulaba, apareciendo primero una mujer. ¿Quién fue la primera mujer que les dije hace un momento que apareció en el sepulcro? María Magdalena. ¿Y saben quién era María Magdalena? Era una mujer que Jesús le había sacado 7 demonios. No fue a buscar a la persona mucho más preparada intelectualmente, pero sí había estado preparada espiritualmente, porque ella siempre estaba siendo discipulada. ¿A quién se le apareció también por primera vez nuestro Señor? Si ustedes recuerdan, a la samaritana. Fue una mujer también que todos decían que era indigno, pero para Dios no hay nadie. Dios nos redime, Dios nos justifica. Todos hemos sido justificados por la sangre de Cristo. También María Magdalena no solo recibió su milagro y se fue, como algunas veces nosotros somos desagradecidos. María Magdalena fue agradecida porque Dios la perdonó. Y Jesús le había sacado 7 demonios, dice. Recuerden que a quien más perdona es quien más ama a nuestro Señor. Algunas veces decimos, ay, mire cómo sirve, mire cómo ni recibe el milagro. No es en el tiempo que queremos, es en el tiempo de Dios, que Dios nos va a recompensar cada uno de nuestros esfuerzos, de nuestros sacrificios en la vida cristiana. Pero también Pedro, que es Cefas, luego a los discípulos se les apareció. Primero dijimos, se le apareció a María Magdalena, luego a Pedro y luego a los discípulos, dice. Y Primera de Corintios 15:5, quiero leerles esta parte porque me pareció muy importante para mayor aclaración al tema. Y dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro. ¿A quién se le apareció? A Cefas, y luego a los 12 discípulos. ¿Pero a quién se le apareció primero? A quien más había pecado, a quien le había sacado los 7 espíritus, a la que estaba agradecida con nuestro Señor, a María Magdalena y a las mujeres que las mandó, ve y dile a los demás a que fuera y discipulara y que hablara de esa resurrección maravillosa, de ese milagro. Pero hermana, ¿cómo pruebo la resurrección en mi vida? Como me dicen mis hijos, ¿y eso cómo se come o con qué se come? ¿Cómo opera o cómo pruebo la resurrección en mi vida? Hagámonos un autoanálisis cada uno. Recuerden, si usted ya recibió a Jesucristo en su corazón, somos perdonados. Yo me considero y estoy acá no porque sea buena, no porque sea perfecta, no porque sea la esposa perfecta, la madre perfecta, la hija perfecta, sino porque nuestro Señor Jesucristo me perdonó, que su sangre me limpió de todos mis pecados y yo sigo en ese esfuerzo del caminar cristiano. Romanos 4:25 me dice, el cual
Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién fue entregado por nuestras transgresiones? Nuestro Señor Jesucristo. Y resucitado para nuestra justificación. Y eso es lo que a mí me empodera. Y eso es lo que a usted debe de empoderarle y salir de aquí empoderada este día. Porque no es palabra de hombre, sino que es palabra de nuestro Señor que nos ha justificado a cada una de nosotros para que podamos hablar con libertad y decir con los hombros erguidos y con frente alta: mi Cristo me ha perdonado, mi Cristo me ha justificado. Así puedo probar la resurrección en mi vida. También yo me dejo ser guiado y enseñado. ¿Por quién? ¿Por quién decía el versículo que leímos? Por el Espíritu Santo. Ya sea hombre, mujer, debemos todos dejar que el Espíritu Santo Él nos enseñe. Que sea el Espíritu Santo el que dirija nuestra vida. Que sea el Espíritu Santo, ya sea varón, seas hembra, que te levante y que Él te enseñe cuál es el camino a seguir. Hermana, pero yo no sé cuál es el camino a seguir. Tenemos el mapa de nuestra vida, que es la palabra de Dios. Y como dijimos, y se lo vuelvo a repetir, a cualquier situación, Jesús es la solución. Juan 14:16 nos dice, y yo rogaré al Padre, y nos dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es el que sella nuestro corazón? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que va a estar para siempre con nosotros? El Espíritu Santo. Solo debemos de dar un acto de humildad, de humillarnos. ¿Qué fue lo que hicieron las mujeres cuando llegaron al sepulcro y vieron esos trajes resplandecientes que les hablaban? Pusieron su frente a tierra, se humillaron, se dejaron guiar por el Espíritu Santo, ya habían permitido que nuestro Señor Jesucristo les enseñara, pero permitieron que el Espíritu Santo los guiara y fueron las evangelizadoras de la resurrección de nuestro Señor. No olvidemos que el mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos es el mismo que opera en nosotros. También en nosotros ahora, para que nosotros vayamos y hablemos. Habla, mujer, habla, no te quedes callada. Muchas veces nadie conoce que nosotros somos hijas de Dios. Nadie conoce a ese Cristo que nos ha redimido. Nadie conoce que ese Cristo nos ha justificado. Y algunas veces vemos a personas con grandes necesidades espirituales, morales, enfermedades. Vemos personas enfermas y nosotros no podemos ir y ponerle una mano o decirle, ponerle el plan de salvación. Cristo puede obrar en tu vida. Así es que, mujer, habla, no te quedes callada. Hombre, habla, levántate. Eres un barak, si tú no quieres hablar, pues levanta, que te levante tu mujer. Si no eres un joven, levántate, ve y habla, porque el Cristo que me justificó a mí es el mismo que ha muerto por ti, es el mismo que a ti te ha perdonado, es el mismo que te ha justificado. Y Efesios 2:1, solo quiero leerles una cita más que nos dice, ¿por qué yo me gozo de esta palabra y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y Él dice que os dio vida a vosotros, a usted y a mí, cuando estabais muertos en delitos y pecados, porque todos llegamos a los pies de Cristo, nadie llega sin pecados, todos llegamos con pecados, y es Cristo quien nos perdona, es Cristo quien nos justifica, dijimos, es Cristo quien nos salva, que nos libra de toda maldad. Solo debemos de dejarnos guiar por nuestro Señor Jesucristo. Que esa resurrección se vea en mi vida y en su vida, y ser guiados por el Espíritu Santo, que es aquel que murió por nosotros, aquel que derramó su sangre, aquel que resucitó de esa tumba, aquel donde aquella tumba, muchos van a ver la tumba de nuestro Señor y esperan ver algo ahí. La tumba está vacía. Hay muchas tumbas famosas, hay muchos mausoleos, pero la diferencia es que allí están los cuerpos de aquel. Pero nuestro Cristo resucitó y nuestra
tumba está vacía y Él vive para siempre. Él vive en nuestros corazones y nuestro Espíritu Santo nos ha sellado y tenemos la esperanza que un día estaremos con Él por siempre y para siempre. Que el Señor les bendiga y recuerden que tenemos que imitar a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe y es el que resucitó y vive en nuestras vidas y por nosotros. Que el Señor les bendiga.